Dios les bendiga, hermanos. Le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo en este tiempo, en este día, que es un día de bendición para cada uno de nosotros, los que estamos con vida. Dice la palabra que la misericordia del Señor es nueva cada mañana. Y se cumple verdaderamente esta palabra porque es un día de bendición para cada uno de nosotros. Y cada uno de ustedes, hermanos, que a través de estos videos nos han estado viendo, nosotros solamente somos unos siervos que queremos serle útiles al Señor Dios Todopoderoso. Nos ponemos en las manos de Cristo para que sea el Espíritu Santo el que hable a través de nosotros. No es nuestra palabra, es la palabra del Señor Dios bendito. Y hermanos amados, pues una vez más estamos presentes por la misericordia del Señor. Estamos en este momento pues sirviéndole a Cristo a través de este medio, que ustedes puedan seguir alimentándose a través de este tiempo en el cual nosotros estamos en las manos del Señor Dios Todopoderoso, como les repito, sirviéndole a nuestro Señor. Hermanos amados, pues la palabra nos maneja en 2 de Pedro, capítulo 1, en el versículo 19, que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Dice la Escritura que la palabra representada como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana amanezca sobre nuestros corazones. De esta manera el Señor Dios Todopoderoso pone su palabra escrita para que nosotros la tomemos con un valor agregado de lo que representa. Palabras de vida eterna, palabras del Todopoderoso. Y en esta parte de 2 de Pedro nos dice la palabra que esta misma es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En un lugar lleno de tinieblas que es este mundo, lleno de pecado, la palabra para nosotros representa una luz en la cual nosotros debemos de guiarnos para salir adelante en este mundo que está lleno y contaminado de tanto y tanto pecado. Dice el Señor que nosotros pongamos esa atención debida a su escritura, a su palabra, para que esa luz resplandezca en nosotros y nos alumbre, para que nosotros podamos caminar en este mundo de oscuridad y de verdad podamos nosotros ver la luz al final del camino. Es verdad, hermanos amados, que esta palabra que el Señor nos ha dejado escrita es la palabra del Señor Dios Todopoderoso. También nos dice en el libro de Mateo capítulo 4, en el versículo 4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una palabra, hermano, siendo un todo para usted que nos ve, para mí mismo, hermano, un todo, la escritura que el Señor nos ha dejado en nuestras manos, tomándola, hermano, como le comento, de un valor agregado, representando vida a nuestras almas, vida a nuestro espíritu. Por eso es importante, hermano mío, que todo el tiempo y todo el momento que el Señor nos dé de vida a usted y a mí, nosotros entremos en una comunión perfecta e íntima con el Señor a través del escudriño de sus sagradas escrituras. El día de hoy el Señor nos va a bendecir con su palabra. Y el Señor nos hablará a usted y a mí principalmente a través de lo que escrito está, sabiendo que los que nos ponemos de este lado somos solamente instrumentos útiles al Señor, que la palabra es de nuestro Señor Dios Todopoderoso. La palabra procede del Espíritu Santo, la cual nosotros escucharemos en este momento. Quiero llevarlo, hermano amado, Iglesia en Querétaro Norte, toda aquella persona que nos está viendo a través de este video, quiero que entremos en la Escritura y vayamos viendo qué es lo que el Señor nos quiere hablar a través de su misma palabra, que es como esa antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y quiero que vayamos a la palabra, ahí en el libro de Ageo,
Y vamos a empezar a entender un poco lo que el Señor nos quiere dar a través de su palabra escrita. En el libro de Ageo, en el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 para ir viendo lo que el Señor nos quiere dar de bendición en este tiempo a usted y a mí. Dice la palabra, Ageo 1:1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Nos vamos a detener hasta ahí en ese momento, hermanos amados. Y vamos a poder ver, hermano amado, a través de la escritura, de esta parte, de este libro de Ageo, cómo el Señor Dios Todopoderoso, llamado Jehová de los ejércitos, en aquel tiempo, hermano, tomó a uno de sus siervos, de los muchos que ha tomado en la escritura, y en este momento, a este siervo llamado Ageo, dice la palabra que el Señor Dios Todopoderoso habló por medio de su profeta Ageo a aquellos líderes, a Zorobabel y a este Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Eran los líderes que estaban al frente de aquel tiempo en aquellos días pasados. Este tiempo, hermano amado, del cual nos está hablando la escritura, el libro de Ageo, ¿sabe usted, hermano, que fue escrito 520 años antes de Cristo? Hace muchísimos años, hermanos amados, en los cuales el Señor Jehová de los ejércitos se dignaba tomar a sus profetas escogidos, hombres que estaban al servicio del Dios Todopoderoso, y hablaba por medio de ellos a su pueblo. La finalidad, hermano, que el Señor tomara a aquellos profetas era para manifestarles su palabra. Muchas de las veces aquella palabra poderosa y fuerte para hacer entender a la gente que es lo que el Señor Dios Todopoderoso quería que se hiciera aquí en la tierra. Han pasado, hermanos, después de que fue escrita esta palabra del libro de Ageo, 2540 años al día de hoy, hermanos amados, cuando el Señor habló por medio de su profeta a aquellos líderes, aquellas gentes en aquel tiempo. Y dice la palabra ahí mismo, siguiendo en el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Como contexto, hermano amado, le voy a platicar rápidamente el por qué el Señor estaba mandando por medio de su profeta Ageo a aquellos líderes y les decía, este pueblo está diciendo que no es el tiempo todavía de que mi casa sea reedificada. En aquel tiempo, hermanos amados, habían regresado de la cautividad de Babilonia muchos y muchos aquellos que habían sido cautivos por aquel rey Nabucodonosor. Habían regresado ya de la cautividad, hermanos amados, y el templo, primer templo que había sido construido en aquellos tiempos, hermanos, había sido destruido por la invasión del rey Nabucodonosor. Había sido saqueada la casa del Señor Dios Todopoderoso y había sido llevado todo su pueblo a la cautividad. La palabra nos dice, hermano, que llegó el tiempo en que el Señor habló y tocó el corazón a este rey llamado Ciro, un rey de Persia, el cual tomó edicto de parte del Señor Dios Todopoderoso y proclamó y dijo que se levantara casa a Jehová y fuera construido un templo. Edicto de un rey, hermano, que no era del pueblo, pero que el Señor tocó el corazón para que se cumpliesen las profecías escritas. Este primer templo fue destruido. Después, hermano, fue levantado en aquel tiempo nuevamente un templo, hermano amado, un templo para el Señor Dios Todopoderoso. Pero el tiempo pasó, hermanos amados,
Y aquel templo quedó inconcluso, ya no tuvo más aquel seguimiento para lo cual había sido hecha aquella casa del Señor Dios Todopoderoso. Y quiero llevarlo, hermano amado, un momento solamente. Aquel tiempo tan hermoso y maravilloso que vivieron aquellas gentes cuando fue levantado cimiento en aquellos momentos. Y quiero llevarlo, hermano amado, al libro de Esdras. En el capítulo 3, fíjese en el versículo 10, dice la palabra: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según las ordenanzas de David, rey de Israel. El 11 dice: y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, aleluya, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. El 12, escuche, hermano, esto es hermoso y maravilloso. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera que había sido destruida, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Hermano, aquel momento cuando se echaron los cimientos de la otra casa que se levantaba al Señor Dios Todopoderoso, fue un momento maravilloso donde estaban los sacerdotes vestidos con sus mejores ropas, y los albañiles echaban los cimientos, y muchos que habían visto la casa primera, hermano amado, recordaban aquella majestuosidad de construcción y lloraban al recordar aquel templo. Y ahora, hermano, manifestaban su gozo y su alegría de ver que nuevamente los cimientos eran puestos para nuevamente levantarle casa al Dios Todopoderoso. Un tiempo maravilloso en el cual todo era alegría, todo era maravilla, todo era paz, hermanos amados. Pero mira, hermano amado, ¿qué sucedió después, hermanos míos? Le digo ahí, hermano, en el libro de Esdras, en el capítulo 4, en el versículo 23, a la vuelta dice la palabra, hermano amado, mire lo que sucedió tiempo después. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Hermanos amados, los enemigos del Señor, que no querían que se levantara ese templo al Señor Dios Todopoderoso, empezaron a intimidar al pueblo del Señor, y cesó, hermanos, con violencia, con temor, con amenazas, cesó la obra que ya estaba siendo levantada, donde habían puesto ahora los cimientos para el templo nuevo del Señor Jehová de los ejércitos. Esto es el contexto, hermano amado, de la profecía que hizo Ageo tiempo antes, para que, hermano amado, nuevamente el Señor hablara años después y les dijera por medio del profeta Ageo. Ahí volvamos al libro de Ageo, en el capítulo 1, versículo 2, dice el Señor: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa, de que la casa de Jehová sea reedificada.
El Señor estaba hablando fuertemente, hermanos amados. La gente de aquel tiempo estaba diciendo, aún no es el momento. No ha llegado todavía el tiempo en que nosotros reedifiquemos la casa del Señor. Este pueblo, el Señor le estaba hablando por medio del profeta Ageo a los líderes de aquel tiempo y les decía, el Señor Jehová de los ejércitos habla y dice, este pueblo que está aquí, este pueblo el cual fue sacado de Egipto, este pueblo que ha sido liberado de la cautividad, dice al día de hoy, aún no es tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Imagínese, hermano amado, ellos no querían esforzarse. Ellos no querían, hermano, levantar la mano para reedificar el templo del Señor que estaba detenido tiempo antes por temor de sus enemigos. El templo estaba desierto. Dice el 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, el versículo 4, y hace una pregunta importante. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Qué importante, hermano, lo que el Señor estaba manifestando. Hace 2540 años que le hablaba el Señor por medio de Ageo al pueblo de aquel tiempo. No querían edificar la casa. Pero sí dice el Señor, para vosotros sí hay tiempo. ¿Por qué? Porque están habitando en vuestras propias casas artesonadas, mientras mi casa está desierta, dice el Señor Dios Todopoderoso. Dice el 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. El Señor les hablaba, hermano, a través de su escritura. Mediten bien lo que están haciendo. Piensen su caminar que están logrando en estos días. Yo, dice el Señor Jehová de los ejércitos, los saqué de la esclavitud. Los saqué de aquella cautividad a la cual fueron puestos ustedes. Ahora ustedes están viviendo en vuestras propias casas artesonadas. Hermano, la iglesia, el templo del Señor estaba siendo descuidado. ¿Por qué les dice vuestras casas artesonadas? ¿Por qué? Porque mientras el templo, los cimientos estaban desiertos y nadie se paraba en ese lugar, alrededor, hermanos, se levantaban casas majestuosas del pueblo del Señor, casas artesonadas, casas arregladas, casas majestuosas en las cuales el pueblo estaba invirtiendo tiempo, estaba invirtiendo dinero para su propia satisfacción. Pero dice el Señor, mientras ustedes están haciendo su propia voluntad, a su propio deseo, mi casa, mi templo está desierto. No quieren levantarse, no quieren trabajar, no quieren esforzarse. Esa era la situación, hermano amado, que estaba viviendo el tiempo aquel en el cual el profeta Ageo se levantó a hablar de parte del Señor Dios Todopoderoso. Ahora, hermano amado, quiero que nosotros traslademos la palabra del Señor escrita a nuestro día, al día de hoy, hermanos amados. Dice la palabra, hermanos amados, en 2 de Timoteo 3:16, que toda la palabra de Dios es inspirada y que esta es útil para que usted y yo seamos instruidos, seamos corregidos, seamos redarguidos, con la finalidad, hermano amado, de que usted y yo seamos preparados para andar en toda buena obra. Pero mire, hermano amado, esa era la situación de aquel tiempo hace 2540 años. El templo del Señor desierto y descuidado, mientras la gente construía sus grandes casas. Y el Señor hablaba fuertemente, hermano amado. Es para ustedes el tiempo y para mí no. ¿Acaso no se acuerdan de mí que los saqué yo de esclavitud? ¿Qué pensaría el Señor, hermano amado,
Yo creo que el Señor se lamentaba, hermanos míos, de ver la actitud de su pueblo hace muchísimos años, que no querían entrar en razón. Pero al día de hoy, hermano amado, usted y yo, los que somos la iglesia, los comprados a precio de sangre, mire cómo dice la palabra allí en el libro de Primera de Corintios, hermanos amados. Vamos un poquito ya a entrar en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 3, hermanos míos, en el versículo 16 dice algo importantísimo el apóstol Pablo. Una pregunta, hermano, que nosotros tenemos que hacérnosla hoy y tenemos que recordar. Dice Primera de Corintios 3, 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Hermano, usted y yo sabemos eso, claro. Pero el apóstol preguntaba a esos corintios: ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en cada uno de vosotros? Usted y yo, hermano, cuando hemos creído, cuando creímos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo moró en nuestros corazones, en nuestra vida, hermano, en nuestro ser totalmente. Y nos hicimos, hermano, de esta manera templo del Señor Dios Todopoderoso. Por eso Pablo pregunta: ¿acaso no saben eso ustedes los que han creído? Tenemos que darnos cuenta, hermano, que al día de hoy nosotros, usted y yo, representamos el templo del Señor Dios Todopoderoso, hermanos amados. Un día en su vida, un día en mi vida llegó un momento maravilloso cuando creímos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, hermanos amados. Y fueron puestos en usted y en mí esos cimientos espirituales, esos cimientos en los cuales la casa del Señor comenzó a ser construida en nuestras vidas. Y de igual manera, hermano, como le leímos ahí en el libro de Esdras, donde estaban los sacerdotes con sus vestimentas especiales, hermano, y los albañiles echaban los cimientos. En nuestra vida fue un gozo y una alegría cuando entendimos verdaderamente ¿quién éramos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? El Espíritu Santo morando en este templo en el cual el Señor Dios Todopoderoso se digna vivir en nosotros, hermano amado. Un templo hermoso que el Señor nos ha dado a usted y a mí. Este cuerpo, hermano amado, siendo templo del Señor Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos amados. Pero eso es importante, hermano amado, que nosotros tengamos bien claro que somos ese templo espiritual, el cual tenemos que cuidar. Pero mire, hermano amado, al día de hoy, ¿qué sucede en nuestras vidas muchas de las veces? Hermano, estamos deteniendo la obra del Señor para un crecimiento espiritual en nuestras vidas. De igual manera como en aquel tiempo llegó el enemigo y impidió que esa obra fuese nuevamente edificada. De igual manera, el enemigo quiere a usted y a mí atemorizarnos. El enemigo quiere que usted y yo, hermano, nos conformemos. Y la palabra, hermano, volvamos al libro de Ageo, ahí en el capítulo 1. La palabra, hermanos amados, nos habla al día de hoy a usted y a mí. Y nos dice, este pueblo está hablando y diciendo: no ha llegado el tiempo aún de que la casa de Jehová sea reedificada. Y luego dice el 4 de Ageo 1:4: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Iglesia en Querétaro Norte,
hermano amado que nos está viendo y nos está escuchando a través de este video. El Señor habla a través de su palabra, como dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Dios viviente. Aquí está escrita la palabra del Señor Dios Todopoderoso. Y hermanos amados, la indicación del Señor que habla su palabra al día de hoy es, hermano amado, que usted y yo reedifiquemos el templo. Reedifiquemos y nuevamente retomemos, hermano, con fuerza, con ánimo, nos levantemos, y que esos cimientos espirituales en nuestras vidas, que a lo mejor solamente está el cimiento y no hubo más crecimiento porque hemos abandonado, hermanos amados, hemos olvidado nuestro primer amor y podemos estar viviendo como agente de los tiempos de Ageo, viviendo conforme a lo que ellos querían, habitando sus casas artesonadas. ¿Qué podemos hacer nosotros, hermano, en este tiempo? Olvidándonos del Señor Jehová de los ejércitos, viviendo nuestra propia voluntad, hermano amado, haciendo lo que nosotros queramos hacer al día de hoy. Usted sabe, hermano, la situación que se está presentando en estos días tan complicada y tan fuerte, y yo lo veo así, hermano, que el Señor está llamando a su iglesia, que el Señor está llamando a sus hijos y les está dando palabra de advertencia para que usted, hermano, y yo principalmente tomemos en verdad esta construcción espiritual que es el templo, nosotros, hermano amado, y realmente atendamos el llamado de Cristo. Que realmente olvidemos nosotros aquella cosa del mundo, que nosotros dejemos toda aquella cosa que nos está impidiendo de verdad construir en nosotros, hermano, una casa espiritual hermosa, una casa espiritual, hermano, fortalecida, que de verdad se diga en nosotros que estamos fincados sobre la roca que es Cristo Jesús, hermano amado. La palabra es de Dios. Los hermanos que nos paramos aquí, solamente le decimos: Señor, tú habla. Nosotros somos instrumentos, Señor, que nos hemos puesto a cuentas contigo, y te pedimos que no tomes en cuenta nuestros pecados para que hallemos gracia ante tus ojos, y al abrir nuestras bocas, Señor, salga tu palabra escrita para hablar a tu pueblo, Señor amado, porque son los últimos tiempos, Señor amado. Y si tú vienes, Señor Jesús, y encuentras que este templo espiritual, Señor, está desierto y está abandonado, ¿qué va a ser de nuestras vidas, Señor amado? ¿A dónde vamos a ir? A una condenación si no tomamos atención a tu palabra, Señor bendito. Dice tu escritura, Padre amado, allí, Señor amado, en el libro de Ageo, donde estamos leyendo, capítulo 1, versículo 5, dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Señor, nos mandas, Padre, a que meditemos, Señor, a que pensemos si verdaderamente hemos entendido quiénes somos. Tú dices, Señor, que analicemos nuestro caminar al día de hoy, si verdaderamente hemos respondido como cristianos de verdad, Señor, o solamente estamos, Señor amado, perdiendo el tiempo entre los días tan maravillosos que tú nos estás dando de vida, Señor Santísimo. Yo le pido al Señor, hermano, que tenga piedad de su iglesia, que tenga piedad de su pueblo, que no nos tome en cuenta lo descuidado que muchas veces podemos ser en cuanto a las cosas del Señor, y que nos permita entrar de verdad a ese camino que tú eres, Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, y que consideremos nuestra postura de verdad delante de tu santísima presencia, Señor amado. Dice tu palabra que meditemos, que nos analicemos, hermanos míos, que observemos nuestro caminar,
Que nos demos cuenta que es más importante para nosotros, Dios o el mundo. Dice el versículo 6 de Ageo 1: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Hermanos, es la consecuencia. Hermanos amados, el hombre está viviendo conforme a su propia voluntad, sembrando mucho, recogiendo poco, comiendo y no teniendo saciar, no poder saciarse, bebiendo y no quedar satisfecho, vestimenta espiritual y no hay un calentamiento, no hay un contentamiento, no hay satisfacción, hermanos amados, no hay aquello que de verdad dé una vida plena, porque todo es un sentir fuera del Señor Dios Todopoderoso. Dios, en su inmensa misericordia, nos tiene con vida al día de hoy. Gracias le damos al Señor. Gracias porque el Señor nos ha prestado la vida hasta este momento, hermanos. Si el Señor nos hubiera pagado conforme a nuestras obras, ¿cuántos ya no estaríamos aquí? Pero Dios es misericordioso y Dios es paciente. Gracias, Señor, por esa paciencia que tienes con muchos de nosotros. Y mire, hermano amado, nuevamente dice el 7, el versículo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Iglesia, el Señor está llamando por medio de su palabra. Yo no, hermano, es la palabra del Señor la que nos está llamando al día de hoy a un meditar, a un considerar nuestra vida delante del Creador, aún atesorar lo que el Señor nos está hablando hoy, hermanos amados. Y mire, fíjese, dice allí, vamos a brincarnos al versículo 9: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Escuche, hermano: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ah, Señor, ten piedad de tu pueblo. Ten piedad de nosotros, Señor bendito. Buscáis mucho y halláis poco. Todo, hermano, lo que el hombre pueda tener, todo lo que el hombre pueda adquirir, hermano, el Señor en un soplo lo puede quitar. No rinden las cosas, hermanos amados. ¿Por qué? Porque el Señor dice: mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, corre a hacer su propia voluntad. Cada uno de nosotros estamos o podemos estar viviendo, hermano, conforme a lo que nosotros nos parezca mejor, pero no conforme a lo que el Señor Dios Todopoderoso pide a través de su palabra. Aquella gente del tiempo de Ageo corría a su deleite, corría a añadirle otro piso más a aquellas majestuosidades que estaban construyendo, corrían a ponerle más y más cosas a esas casas artesanadas, mientras la casa del Señor estaba desierta. Cada uno hacía lo que quería, pero se habían olvidado del Señor Dios Todopoderoso. Iglesia, hermano que nos está viendo, todo aquel que puede estar escuchando al día de hoy este mensaje de parte del Señor, el Señor está hablando a través de su escritura y nos está diciendo: pueblo mío, iglesia comprada a precio de sangre de mi Hijo Jesucristo, no se olviden de dónde los saqué yo. No hagan casas artesonadas espirituales para vosotros mismos. Acuérdense que yo estoy ahí presente. Construyan ese templo espiritual. Levanten nuevamente esos ladrillos y pónganse a trabajar, dice el Señor.
Busquemos el rostro del Señor mientras pueda ser hallado. Llamémosle en tanto que el Señor está cercano, hermanos amados. Hoy el Señor está aquí. El Señor está presente, iglesia. Hermanos, nosotros tenemos una grande bendición. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha comprado a precio de sangre. Y el Señor nos ha liberado, nos ha libertado. Y el Señor rompió la cadena de esclavitud, el yugo que nos tenía sujetos a Satanás. Y hoy estamos nosotros en la roca. Hoy somos nosotros aquellos hijos e hijas que hemos tomado un compromiso de serle fieles al Señor Dios Todopoderoso. Las consecuencias de apartarse del Señor y de olvidarse del Señor son fatales, hermanos amados. Dice Ageo 1:10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mano. Escuche, hermano amado, y dice la palabra del Dios Todopoderoso que Él ha hecho todas esas cosas y ha detenido muchas veces la bendición en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque su casa está desierta. Porque nos hemos muchas veces olvidado de que ahí está el Señor esperándonos con brazos abiertos. Y a veces podemos sentir, tengo comida, tengo casa, tengo vestido, no me falta nada. Y nos olvidamos del Señor, hermanos amados. Nos olvidamos que el Señor, Dios Todopoderoso, está viéndonos. Y Él sabe nuestro pensar y Él sabe nuestro sentir. Las bendiciones del Señor se alejan de nosotros. ¿Qué pide el Señor, iglesia? ¿Qué pide el Señor, amado hermano, a usted que me ve? ¿Qué pide el Señor a cada uno de los que estamos atentos o sabemos que hay un Dios todopoderoso que vive y que sabe todas las cosas? Fíjese, hermano amado, Ageo capítulo 1 versículo 8 dice: subid al monte y traer madera, y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Aleluya, hermanos amados, dice el Señor: subid al monte, vamos, iglesia, traer madera, reedificar la casa. Nuevamente, hermano amado, nosotros tenemos que entrar en ese ánimo grande que el Señor Dios nos quiere inyectar a usted y a mí aquí en nuestros corazones, para que vayamos y busquemos, hermano amado, el rostro de Cristo. El Señor pide que vayamos al monte espiritual, a su presencia, que traigamos esa madera y en aquellos cimientos que están olvidados. Nuevamente, hermano amado, usted y yo, iglesia, todos juntos, hermanos amados, empecemos a construir de verdad ese templo espiritual que ha sido olvidado, hermano, representado en nuestras propias vidas, hermanos míos. Y dice el Señor: y pondré en ella, aquí, hermano, el templo, pondré en ella mi voluntad. No nuestra propia voluntad, la voluntad de Cristo, y seré glorificado, ha dicho el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Hermano, yo quiero glorificar el nombre del Señor. Yo sé que usted también quiere glorificar el nombre del Señor. Dice el Padre eterno: ve al monte, hijo. Olvídate de la casa artesonada. Olvídate de tu satisfacción personal. Olvídate de todo aquello que no conviene. Y mira a mi presencia, para que yo te dé la madera espiritual y nuevamente levantes ese templo que está olvidado, que eres tú mismo. Y esa voluntad
mía, no la tuya. Yo la voy a poner en ti, pueblo mío. Y se va a hacer lo que el Señor diga en nosotros. ¿Para qué? Para que Cristo sea glorificado, hermano amado. Aleluya al Señor Dios Todopoderoso. Fíjese, hermano amado, dice Ageo 1:12. Cuando todas estas palabras las habló Ageo, aquella gente, diciéndoles que el pueblo decía, no es el tiempo. Y el Señor les decía, se han olvidado de mí. Entonces dice el versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Escuche, hermano, y temió el pueblo delante de Jehová. Es lo que falta hoy, hermano. Temor al Señor Dios Todopoderoso. Y temió el pueblo. Iglesia, tenemos que entrar en un temor reverente al Señor. No en un temor de un miedo de temblar. No, iglesia, no confundamos. Un temor de respeto. Un temor de obediencia. Un temor de sujeción. Un temor de decir, Señor, perdónanos porque nos hemos olvidado de ti, Señor. Perdónanos, Dios Todopoderoso, porque estaba importándome más mi satisfacción personal, Señor, que tu propia presencia en mi vida. Perdóname, Señor Dios Todopoderoso. Entrar en un temor reverente delante de la presencia del que todo lo puede, del que todo lo ve. Y dice el 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto de pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Aleluya, hermano amado. ¿Quién despertó el espíritu de todos ellos? Jehová de los ejércitos. El Señor Dios Todopoderoso despertó el espíritu, dice la palabra. ¿Para qué? Para que entonces trabajaran en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Hermano, que el Señor despierte nuestro espíritu, hermanos. Que el Señor despierte de verdad a los que nos corresponda. Yo sé que hay muchos hermanos y hermanas que de verdad su espíritu ha sido despertado de parte del Señor y hoy trabajan en la obra espiritual, su propio templo, y van más allá porque trabajan en la obra espiritual material de la iglesia del Todopoderoso, hermanos míos. Pero a los que nos corresponda el día de hoy, la palabra que el Señor nos está hablando nos tiene que despertar para empezar a trabajar, hermano. ¿Para qué? ¿Cómo? Empezar a escudriñar más su palabra. Empezar a doblar más la rodilla, iglesia. Empezar a levantar las manos al Todopoderoso, sabiendo que el Señor viene pronto y nos tiene que encontrar despiertos y activos y avivados en sus cosas, hermanos amados. Mire, dice ahí Ageo capítulo 2 en el versículo 4, dice, pues ahora Zorobabel, pónganle el nombre usted, yo le pongo el mío, pues ahora Eduardo Cerrato, esfuérzate, dice el Señor Jehová, esfuérzate también, iglesia en Querétaro Norte, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajar, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Tenemos que entrar, hermano, en ese ánimo grande y verdadero de decir, bueno, ¿quién soy yo? Yo soy un hijo del Señor, comprado a precio de sangre.
Me he olvidado del Señor. Meditad sobre vuestros caminos, dice el Señor. Señor, de verdad me encuentro falto, pero tu palabra me habla al día de hoy. Y tu espíritu, Señor, tu presencia ha despertado mi espíritu, Señor, para que yo me convierta en un hombre o una mujer, hermana, de un testimonio íntegro, de verdad, que proclame a donde vaya que Jehová vive, que Cristo existe, que Cristo resucitó al tercer día y que Él murió por nuestros pecados para que hoy tengamos esa esperanza de una vida eterna, una iglesia con un ánimo grande, hermano. La situación allá afuera, usted sabe todo lo que se está diciendo, las noticias, que esto, que el otro, que está pasando tantas circunstancias. Hermano, nosotros no tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque si no, entonces ¿dónde estaría el Señor? Entonces ¿dónde están los cristianos? El Señor nos va a ayudar a seguir adelante, iglesia. Solamente que el Señor ocupa lo que sucede a nuestro alrededor para llamarnos, para decirnos: he aquí, yo vengo pronto. Está tú con tu lámpara llena de aceite, iglesia. No te duermas, porque si no yo voy a llegar y voy a tocar a la puerta y te voy a encontrar sin aceite, tu lámpara apagada. Hermano, que el Señor despierte nuestro espíritu en verdad, hermanos amados. Y no vaya a ser, hermano, fíjese, Ageo 2:17, tengamos cuidado. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová el Señor. Aún mucha gente, aún que le pasa esto, un problema, le pasa al otro, y no quieren entender que el Señor nos está llamando. Hermano, yo lo animo a que no echen en saco roto la palabra del Señor de este día. No es mi palabra, no, yo soy igual que usted. Soy un hombre que está limitado y tengo muchas fallas como todos. Pero la palabra es del Señor y el Señor es el que está hablando. No sea que estemos descuidando, hermanos amados, lo que el Señor nos ha dado. Una salvación, una vida eterna. Fíjese, la palabra dice, ahí en Ageo capítulo 2, en el versículo 5, dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, aleluya, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, dice el Señor, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. 7. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, aleluya, y llenaré de gloria esta casa, hermano. Llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya, hermanos amados, el deseado de las naciones, Cristo el Señor Dios Todopoderoso. Él quiere darnos bendición. Él quiere que usted y yo estemos llenos de su precioso Espíritu Santo. Hombres y mujeres que estemos de verdad convertidos, arrepentidos de nuestros pecados, con un espíritu despierto por parte del Señor, que busquemos el rostro de Cristo. ¿Cuándo? En todo tiempo, hermano, doblando rodilla, en todo tiempo humillándonos ante la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Y dice el 8 del capítulo 2 de ahí de Ageo: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Escuche, hermano, esta parte: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, yo quiero paz de Cristo. Yo quiero dormir sin preocupaciones. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor Jehová de los ejércitos, me haces vivir confiado.
Esa es la gloria de Cristo en nosotros, hermanos amados. El Señor tiene la plata, el Señor tiene el oro. El Señor no nos va a dejar sin pan. El Señor no nos va a dejar sin techo, iglesia. Solamente quiere el Señor que nosotros reedifiquemos el templo espiritual que a lo mejor muchos de nosotros, hermanos, hemos descuidado al día de hoy. Levántese, hermano, en el nombre de Cristo. Levántese, hermana, en el nombre de Cristo. Despierte. Despertemos todos. El Señor viene pronto y tiene que encontrar una iglesia, hermano, sin contaminación, sin arruga y sin mancha. Las bendiciones del Señor a nuestras vidas, ahí están. Tenemos que aprovecharlas. Tenemos que construir esa obra espiritual, añadiendo cada día ladrillo tras ladrillo, esfuerzo tras esfuerzo a la obra espiritual que es el templo del Señor. Cuidando, hermano, cuidando qué ven estos ojos, cuidando a dónde van estos pies, hermano, cuidando qué toman estas manos, cuidando qué piensa esta cabeza, hermanos amados, reedificando el templo del Señor. Dios ha tenido misericordia de usted. Dios ha tenido misericordia de mí. Y que el Señor ponga en nosotros ese esfuerzo de verdad. Y que nos ayude a caminar adelante, iglesia. Que el Señor le bendiga, amado hermano, amada hermana. Palabra del Señor. Yo le animo juntamente con mis hermanos líderes de la iglesia, mi hermano Pedro, pastor, mi hermano David Díaz, pastor. Le animamos en el nombre del Señor a que sigamos adelante y vamos a seguir utilizando este medio mientras el Señor nos permita seguir reuniéndonos. Vamos a seguir pidiéndole al Señor por usted, iglesia. Estamos en oración por usted, mi hermano. No nos podemos ver por el momento, pero mire, el Señor está cuidándonos, el Señor nos está bendiciendo y seguimos orándole al Señor para que prontamente pase esto y va a haber, valoraremos grandemente los momentos que en su tiempo estuvimos en la iglesia y que hoy muchos que no querían ir, hoy muchos dicen, ¿cuándo abren para estar presente? Pues el Señor sabrá el momento, hermano. Mientras tanto, usted, hermano, y yo seguiremos clamando al Señor Dios Todopoderoso y sobre todo que este templo espiritual y usted que también lo es, hermano amado, sigamos buscando al Señor Dios Todopoderoso. Que el Señor le bendiga, hermano amado. Dios le guarde, mi iglesia. Hasta